Dame sanidad en la vida de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Y así te pedimos por cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, que está pasando algún proceso de enfermedad económico, matrimonial. En el nombre de Jesús tú puedas poner tu mano de misericordia en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús, por la palabra de esta noche, que tú puedas hablarnos y podamos salir edificados y fortalecidos por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiere abrir su Biblia en Jeremías capítulo 1, verso 10. En la Biblia de las Américas dice Jeremías 1:10. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Amén. Puede tomar su lugar esta noche. Amén. Hemos estado hablando del altar. El martes pasado hablábamos también del altar, hablábamos de las cosas que tú y yo debemos de entender lo que es altar, de qué nos está ministrando el altar. ¿Por qué debemos de tener altar que agrade a Dios? ¿Por qué nuestra familia debe estar colocada en el altar? Mirábamos el martes pasado cómo hay altares que reclaman a lo que alguien fue dedicado, amén, sea para bien o sea para mal. Si tú dedicas tu familia al altar de Jesucristo, va a ser reclamado para el altar de Jesucristo. Pero también mirábamos cómo muchas instituciones religiosas, satánicas, sectas, cuando inauguran sus templos, inauguran sus templos, gracias. Ellos ponen cosas de gente que ya murió y de esa manera amarran a muchos al altar de ese lugar. Para todos los que lleguen y entren a esos lugares, sean atados a ese altar. ¿Para qué? Para destruir, no es para edificar, no es para fortalecer, no es para nada de eso. Amén. Pero esta noche yo quiero hablar de las libaciones en el altar, porque la Biblia habla de la ofrenda, el sacrificio y la libación son cosas que debe de tener nuestro altar. Amén. Una vez más te recuerdo, el altar es el punto de encuentro entre lo terrenal con lo celestial. El altar es el punto de encuentro de Dios con los humanos. Cuando Dios le dijo a Moisés, haz un tabernáculo, y en medio del tabernáculo una de las cosas que hizo fue un altar. Amén. Entonces, tenemos que entender que lo que está escrito en la Biblia, así haya sido en el Antiguo Testamento, también es sombra y figura para nosotros, y son cosas que nosotros debemos de entender, que ahora nosotros somos el nuevo tabernáculo y que en nosotros también hay un altar. Debe de haber un altar y nosotros debemos de estar dedicados al altar de Dios. Pero la Biblia habla de ofrenda. Cuando tú traes tu ofrenda y tú traes tu diezmo, como nos enseña la palabra, tu altar ya lleva la primera parte. Cuando tú traes el sacrificio, tú te subes al altar, tú cargas la cruz de Cristo, tú ya llevas la segunda parte que habla la Biblia. Amén. Que habla la Biblia, que para que nuestro altar esté ordenado de la manera correcta. Pero cuando la Biblia habla de libaciones, está hablando de líquidos, de derramar líquidos. Entonces, ¿de qué nos habla el Señor? Entonces, quiero recordar una vez más Jeremías 1:10 con el verso que empezamos en la Biblia de las Américas. Dice, mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y derribar. Dios quiere que arranquemos y derribemos todo altar que Satanás ha puesto en nosotros, o nos ha amarrado a altares satánicos generacionales muchas veces, que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, a muchas generaciones los amarraron a altares de idolatría, etcétera, etcétera, altares de sectas satánicas, altares porque digan ahí que son seguidores de Jesús, no quiere decir que sean verdaderas iglesias. Amén. No quiere decir que sean verdaderos cristianos.
Porque recuerda, los que estaban en el tiempo de Elías en Samaria, lo vuelvo a recordar una vez más porque estamos hablando del altar, ¿sí? Quien pastoreaba esa región no era Elías, sino que era Jezabel. Ella la que estaba al mando de todo y ella era la que puso los sacerdotes a los dioses de Baal, a la diosa Cera, y ella era la que instituyó iglesias, si lo pudiéramos decir de esa manera. Ella fue la que conformó iglesias para que se enseñara la falsa doctrina. Amén. Y para que se enseñara la mala manera de vivir como cristianos. O sea, está bien que hoy puedas beber, hoy puedas fumar, está bien que hoy puedas adulterar, está bien que un soltero pueda fornicar, eso está bien, es permitido, solo ven, arrodíllate y oramos por ti y ya te puedes ir a tu casa y si la semana que sigue vuelves a caer, oramos una vez más por ti, es que la carne es débil. Y ese tipo de congregaciones existen en nuestros días y ese tipo de lugares existen en nuestros días y nosotros debemos de cuidarnos de la falsa doctrina. Amén. Nosotros debemos de saber qué es lo que yo le voy a poner en el altar a Dios. ¿Qué es lo que Dios me pide que yo ponga en el altar a Dios? Y una de las cosas que está diciendo aquí que tenemos que arrancar y derribar para destruir y para derrocar. Entonces, edificaremos y plantaremos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú edifiques un altar que lo agrade a Él, a Dios. Amén. Recuerda, un altar es la comunión entre lo terrenal con lo espiritual. Y las tinieblas lo saben. Las tinieblas usan esos puntos de encuentro para amarrar gente, para ligar gente y para destruir. Amén. No es para edificarlos. En cambio, Dios nos ata a un altar para ser edificados, fortalecidos y para restaurarnos y renovarnos. Satanás no puede crear nada nuevo. Satanás, de lo que Dios ya hizo, Satanás agarra la copia y lo destruye y lo pone a su servicio. Porque si a Dios le funciona, dice Satanás, ok, yo lo voy a hacer del lado malo y yo voy a hacer que funcione así. Entonces, por eso miramos mucha gente que está amarrada aún en una iglesia. Está amarrado, no puede dejar sus pecados. Hablemos del alma, ¿sí? Hablemos del alma. No pueden dejar sus pecados, no pueden dejar la mujer ajena, no pueden dejar de estafar, de robar, no pueden dejar de mentir, no pueden dejar de hablar mal de alguien, no pueden dejar de odiar y etcétera, ¿verdad? Todas esas cosas, porque muchas veces, muchas personas fueron dedicados a haceres. Fueron dedicados a estatuas, fueron dedicados a ídolos, fueron dedicados a tanta cosa que las tinieblas puede usar para destruir una familia. Amén. Los solteros que están aquí, por eso la palabra dice, no se unan en yugo desigual. Porque cuando alguien se une en yugo desigual, y es algo que el Señor ponía en mi corazón estos días, es que el ecumenismo no solo va a ser a nivel mundial, como lo miramos, ¿sí? Que se van a unir las religiones y los pastores con las demás sectas satánicas y se van a reunir a orar en un lugar porque vamos a convivir en la sociedad. Y eso no es solo el ecumenismo recuerda que Satanás lo va a meter en todo, desde una iglesia hasta en un matrimonio. Porque cuando alguien se casa en yugo desigual, lo que está haciendo es mezclándose. Y la Biblia siempre dijo, no se mezclen, pero mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque no tienen base doctrinal. ¿Por qué? Porque nunca le han abierto su corazón a Jesucristo como debe de ser. Por eso, padre de familia, cuida a tus hijos que todavía están en una edad que están solteros. No ha llegado el príncipe azul o la princesa, ¿verdad? No ha llegado para que ellos entren en una edad de casarse. Y si ya están en la edad de casarse, cuídalos. Algo que siempre digo, mis papás siempre estuvieron encima de nosotros. Que nosotros nos casáramos con hijos de Dios. Que nosotros hiciéramos bien las cosas. Si yo le contara, hermano, tantas cosas que uno hace de soltero, ¿verdad? Y con mis hermanas no las sabíamos hacer, hermano. Yo manejaba y ahí iban ellas conmigo.
y las sabíamos hacer. Pero algo que sí funcionó, tanto en ellas como en mi persona, fue el temor a Dios. El temor a Dios. Y las oraciones de un padre y de una madre. Amén. Porque cuando alguien se casa en yugo desigual, el problema es que el altar que va a haber ahí en esa familia es un altar de ecumenismo. Uno le va a orar a Satanás y el otro le va a orar a Dios. Y entonces eso es un ecumenismo. Pastor, pero no diga eso. Yo pienso que se puede convertir la pareja de mi hijo o de mi hija. Sí, primero Dios, ojalá se convierta. Pero ¿y si nunca pasa? Pues el apóstol Pablo dice, tú que vienes del mundo, le dice el apóstol Pablo, tú que vienes, estamos hablando de un altar, ¿sí? Y la familia es un altar. Tener intimidad es un altar. Todas esas cosas van ligados a un altar, ¿sí? Y cuando el apóstol Pablo habla, ustedes que vienen del mundo, ustedes que así vinieron al evangelio y ahora uno de los dos se ha convertido, si tu pareja decide seguir contigo, quédate así. Y por tu consagración, dice, por tu buen testimonio, puede ser alcanzada él o ella y se puede convertir. Pero a los hijos de Dios no les dice así. A los hijos de Dios les dice, no se casen en yugo desigual. Ahora, yugo desigual no solo es religioso, ¿sí? Porque no es cristiano, pues, o porque es inconverso. No, yugo desigual no solo son esas cosas. Yugo desigual habla aún en economía. Yugo desigual habla en una posición social, ¿sí? Yugo desigual habla de aún, hermano, tendríamos que meternos más a fondo para los jóvenes que es un yugo desigual realmente, porque no solo se queda porque son de tal religión o porque pertenecen a esto o lo otro, no. También aquí adentro de las iglesias hay yugos desiguales. Y bueno, digamos, porque no quiero quedarme solo ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a tener un altar que lo agrade a Él. Amén. ¿Y qué hago, pastor, si mi pareja es inconversa? Bueno, si tú eres cristiano y tu pareja es inconversa, pues el problema te lo metiste tú. Yo solo te ruego que le sigas orando a Dios que se convierta esa persona. Amén. ¿Para qué? Para que el yugo desigual que hay ahí se rompa y entonces pueda haber un altar que agrada a Dios. Pero Dios quiere que arranquemos y derribemos. Amén. Lo que no entregaron nuestros antepasados o a lo que nos entregaron nuestros antepasados. Porque muchos antepasados entregaron sus generaciones. Y muchos dejaron ofrendas, prendas y dejaron artículos en tales sectas, en tales religiones, ¿sí? Ahí se lo dejaron ¿cómo poderlo decir? Al líder de ese lugar, le dejaron, mire, aquí le dejo esta prenda para que todos los de mi familia nunca dejen de venir aquí. Y generacionalmente muchas familias así están. Es que mi bisabuela, mi abuela, mi papá, todos éramos de tal religión. Usted conoce mucha gente que habla así, ¿verdad? Y todos éramos de esta religión y yo en esta religión me voy a morir, dicen muchos. Porque todos éramos aquí. ¿No será que esa gente sí, fijo, quedó atada a un altar? Quedaron amarrados a un altar. Dios quiere que tú y yo amarremos nuestras familias al altar de Dios. Amén. Al altar de Jehová. A ese altar es el que tú y yo debemos de pelear por permanecer ahí. Dice Éxodo 39. Si quiero que sigamos esta mañana. Esta noche, perdón, santo Dios, ya se hizo de mañana. Éxodo 39, en la Biblia de las Américas. No ofreceréis, dice, no ofreceréis incienso. No dice que no vaya a ofrecer incienso. Amén. Pero dice, no ofreceréis incienso extraño en este altar. Dice que el incienso que se ofrezca, ¿sí? Que la adoración que tú ofreces, que no sea extraña, dice. Amén. Que no sea una adoración extraña en este altar, dice. Ni holocausto, o sea, ni tampoco sea algo extraño que tú metas al holocausto. Ni ofrenda de cereal extraña, dice. Tampoco derramaréis libación sobre él. Está hablando de que no derrames y que no derramemos libación extraña. No dice que no sea derramada la libación. Amén. Que no sea libación extraña.
sino que sea como lo ordenó Dios. Amén. Que no se ofrecerá incienso extraño, ni holocausto extraño, ni ofrenda de cereal extraña, ni libación extraña. No habrán estas cosas en el altar de Jehová. Por eso a Nadab y a Abiú los mataron. Dios los mata. Dios les dice, no me agrada lo que están haciendo, porque ustedes metieron ¿qué? Fuego extraño al tabernáculo de Moisés. Y Dios literalmente dice en la Biblia que Dios los enjuició, Dios los mató. Tal vez hoy no miramos esos juicios literalmente en personas, ¿verdad? Así como se miró, a Pedro le temían los del libro de los Hechos. A Pedro ya nadie le volvió a mentir, hermano. Bueno, digo yo, pues, porque Ananías y Zafira, cuando se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo, pues Dios usó a Pedro. Y cayeron fulminados en la congregación. ¿Usted cree que alguien más quiso volver a mentir después de eso, en esos días? Dios usaba a Pedro de una manera impresionante, pero en nuestros días no miramos ese tipo de juicios. Pero yo sí veo cristianos y ya sin el deseo de buscar a Dios, como lo que hablábamos el día domingo. Cristianos que es que hoy no amanecí con ganas de ir a la iglesia. Una cosa es que alguien esté enfermo y por eso no vino. Eso es algo muy distinto, amén. O por otro tipo de actividad, es algo muy distinto. Pero cuando alguien puede ir a la casa de Dios, tiene el tiempo para ir a la casa de Dios y no tiene el deseo, ten cuidado. Y no tenemos el deseo, tengamos cuidado. Pongámonos tú y yo ahí también, ¿sí? Pongámonos tú y yo, porque algo se está muriendo dentro de nosotros. Algo se está muriendo dentro de nosotros o algo ya se murió dentro de nosotros. Amén. Los juicios que miramos en el Antiguo Testamento y en los días de Pedro, de Pablo, pues ya no los miramos hoy, que la gente caía muerta literalmente. Pero hoy sí veo mucho cristiano ya caminando sin el lugar santísimo, con el espíritu muerto. Ya no entran, ya no desean entrar a la presencia de Dios. No desean entrar al lugar santísimo. Pastor, no diga eso. No, es que eso es lo que vemos. Tú abre tus ojos y mira cómo está la generación 2025 que estamos viendo. Mira, hermano, algo que está muy marcado es que el del año 2000 para acá, hasta nuestros días, de este nuevo milenio, la gente cambió, hermano. La manera de congregarse en los 90 era muy distinta a la gente y fuimos los mismos los que pasamos. Amén. Porque muchos somos del siglo pasado, ¿verdad que sí? Pero el deseo de buscar a Dios en aquellas décadas no fue la misma en los 2000, 2010 y 2020 va peor. No fue igual. La gente va donde va Vicente. ¿Sabe dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Así anda la gente hoy. Viendo, es que mira vos, ¿cómo le profetizan a uno? ¿Y qué es esa persona si de verdad es Dios el que está hablando ahí? Si no es una pitonisa, un pitonizo, un pitufo de alguien, ¿va? ¿Y qué sabe si no es un profeta como los de Balaam, que estaban dedicados para que se desviaron? Tal vez en un tiempo empezaron bien, pero se desviaron. Y mucho pueblo anda detrás de movimientos así, movimiento evangelístico, movimiento profético. Es que este otro movimiento, los movimientos no salvan a nadie. Quien salva es Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios es clara. El movimiento tal no fue el que murió por ti, por mí. Murió Jesucristo por ti, por mí. Y la Biblia me dice que escudriñe la palabra y que en ella encontraremos ¿qué? La verdad. ¿Verdad que sí? Entonces no es un profeta, no es un superapóstol, no es una misión. No es un movimiento de esto, un movimiento de lo otro, no es una reunión de eso, no, es Jesucristo el que nos cambia, el que edifica nuestras casas. Y lo único que tú y yo debemos de hacer es orar y pedirle a Dios. Dios dice algo aquí en Éxodo, está diciendo, no pongan nada extraño en el holocausto. Mire lo que hace Jefté. Yo ya empiezo a hablar de la libación, espérenme, solo déjeme ponerle este ejemplo. Jueces 11:30. Y la Biblia de las Américas, Jueces
11:30. Como empecé temprano, puedo terminar tarde, ¿verdad? Jueces 11:30, no son bromas, hermano. Y Jefté hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas en mis manos a los hijos de Amón, sucederá que cualquiera que salga de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo vuelva en paz de los hijos de Amón, será del Señor, o lo ofreceré como holocausto. ¿Qué está diciendo Éxodo? Que en el altar del Señor no ofrezcamos holocausto extraño. Amén. Y Jefté lo que está haciendo aquí es ofreciendo el primero que me venga a recibir. Si me vas a dar la victoria, Dios, a donde vamos a ir a guerrear, si me vas a dar la victoria, el primero que venga, yo te lo voy a ofrecer en holocausto a ti. Para empezar, Dios nunca ha pedido sacrificios humanos. Y Jefté, algo que estaba ofreciendo, era un humano. Y son cosas que tú y yo debemos de aprender. Que nosotros no podemos ofrecerle a Dios algo extraño. Debemos de ofrecerle lo que la palabra de Dios nos enseña. Amén. Y el verso 35 dice: cuando la vio, él rasgó sus ropas y dijo: ay, hija mía, me has abatido y estás entre los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no me puedo retractar. Ofreció a su hija, solo que no se atrevió a matarla, porque él dijo que le iba a ofrecer en holocausto. Y entonces la manera en que la entregó, o en la manera que Dios le dijo que se quede virgen y nunca se case. Pero no era algo que Dios estaba pidiendo. Por eso, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios en el altar? Busquemos en la Biblia qué se le ofrece a Dios en el altar. Busquemos a Dios cómo es la manera que a Dios le agrada que esté nuestro altar arreglado. Pero vámonos a las libaciones, ¿sí? Miremos el lado positivo de las libaciones. Del lado que Dios quiere que tú y yo lo adoremos a Él cuando levantamos un altar, y que las libaciones que tú y yo ponemos en ese altar sean las que a Él le agraden. Amén. Dice Primera de Samuel 1:15 en la Biblia de las Américas. Dice que aquí dice: pero Ana respondió a Elí, ¿verdad? Porque estaba hablando con Elí, y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, o sea, no estoy ebria. Yo no estoy aquí fingiendo que estoy llorando delante de la presencia de Dios. No he bebido ni vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Las libaciones son líquidos. Amén. Son líquidos. Está hablando de líquidos. Y pues ahí va de todo tipo de líquidos, hermano. Y aquí es donde se va a poner interesante la situación. Entonces, Ana, una de las cosas que fue a hacer al altar de Jehová fue a derramarse en alma y en espíritu. Y lloró, diciéndole: Padre, yo quiero que tú cumplas mi deseo. Y ella estaba pidiendo hijos. Amén. Y ella se derramó delante del altar de Jehová. Y esa libación fue agradable a Dios. Cuando tú y yo tenemos dificultades, cuando tú y yo tenemos problemas, cuando tú y yo tenemos circunstancias difíciles, ¿qué hacemos, hermano? ¿A qué altar tú te vas a amarrar? Porque muchos se van muchos se van a amarrar al altar del alcoholismo. Son líquidos. Recuérdalo. Por eso Dios dijo: no, Aarón, ya no más, ya no te permito más que sigas teniendo esa vida de entrar al tabernáculo, porque muchas veces lo más seguro Aarón entró ebrio. Y por eso le matan a sus hijos, porque ese fue el ejemplo que tú le diste a tus hijos, que estaba bien que ellos entraran alcoholizados a servirme en el tabernáculo. Y pues Dios no quiere que nadie esté caminando en esa vida. Amén. Y pues no nos embriaguéis del vino, dice el verso, sino que embriaguémonos del Espíritu Santo. Pero embriagarse, la gente también no solo de alcohol se embriaga de muchas cosas del mundo. Amén. Pero sigamos aquí. Dice Hebreos 9:22 en la Biblia de las Américas. Hebreos 9:22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre.
y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué sucedía en el altar? Ponían el animal que iban a sacrificar, ¿verdad? Ponían todo lo necesario para eso, la leña y todo, lo amarraban a los cuernos del altar, dice la Biblia, y una de las cosas que hacían era derramaban la sangre en ese lugar. Jesucristo, Él derramó su sangre por ti y por mí. La libación de Jesucristo, la sangre que Él derramó, es la que a ti y a mí nos da vida. Amén. Amén. Nos ha hecho una nueva criatura. Entonces, por eso te digo, no es un pastor, no es un predicador, no es una congregación, no es esto, no es lo otro, no es el sistema. Es que si yo hago de esta manera esto, entonces yo voy a tener mejor esto. No, no son los métodos humanos. Amén. Dios claramente en el libro de los Hechos dice, yo no habito en templos hechos por humanos, dice el libro de Hechos. No es con el sacrificio humano. Y Jesús está diciendo aquí, por la sangre que yo derramé, por la libación que hubo en el sacrificio de Jesucristo, es que la humanidad es salva. Amén. Entonces, sigamos. Las libaciones de la manera correcta tienen que agradar a Dios. Tú y yo debemos de aprender a venir delante de la presencia de Dios, levantar altar y derramarnos delante de Él. Dice Salmos 58:8, en la Nueva Traducción Viviente, Salmos 58:8. Tú llevas la cuenta, mire cómo dice este salmo, ¿sí? Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. El Señor sabe cuántas angustias has tenido hasta el día de hoy. Imagínate. Tú llevas las cuentas de todas mis angustias, dices. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, dice. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Dice que cada vez que tú y yo lloramos en la presencia de Dios, o porque el Señor nos tocó, dice que Él recoge tus lágrimas y mis lágrimas, la pone en un frasco y las apunta en su libro, dice. Ese es el libro de las lágrimas, hermano. Así como está el libro de las memorias, así como está el libro de la vida. Es que hay varios tipos de libros que la Biblia sí deja registrados que hay. Y dice que este es un libro que registra tus lágrimas y mis lágrimas. ¿Qué está diciendo? Que registra cada vez tus libaciones cuando te derramas en la presencia de Dios. Y por eso a mucho pueblo Dios le dice muchas veces, tengo tiempo de no escuchar tu voz. Tengo tiempo de que ya no me levantas a altar. Tengo tiempo de que ya no me busca como antes, como le dicen a las iglesias de Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que ya no me buscas como antes. Tengo contra ti que ya no tienes un altar que me agrada. Llama la atención que las 7 iglesias de Apocalipsis están en Asia, ¿sí? En ese lugar que están registradas. Y una de las cosas que Pablo dice, toda Asia me ha abandonado, dice Pablo. Y cuando tú miras la gente que vive en esas regiones, es gente rara, hermano. Y ahí están las peores sectas del mundo. Y ahí están registradas, hay gente que, hay muchos eruditos y hay muchos predicadores que dicen, ahí hay gente que ya no son ni de este planeta, porque son híbridos que se mezclaron y ahí están como en el tiempo de Canaán. Y ahí están, por eso tienen tanto desarrollo en la tecnología, por eso tienen tanto desarrollo en armamento nuclear, y etcétera, 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 pero no es el tema para hoy. Amén. Pero Salmo 58:8 está diciendo, tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco y has registrado cada una de ellas en tu libro. Amén. Dice Lucas 7:37. Estamos hablando de las libaciones. La libación que debe de haber en el altar de parte tuya y de parte mía, que agrada a Dios. Amén. Que agrada a Dios. No se trata solo de venir a la iglesia, cantar unos coros, que predique el pastor y nos vemos. No se trata solo de eso. El evangelio no solo son esas cosas. El evangelio nos habla de tener un altar que agrada a Dios. Amén.
Lucas 7:37, y dice, y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, ¿sí? Ella lo que quería era ser libre, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, el verso 38, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Está diciendo que esta mujer derramó su alma a los pies de Jesús. Derramó con sus lágrimas. Derramó este frasco, ¿sí? A los pies de Jesucristo. Porque algo que el Señor quiere es que tú y yo nos derramemos delante de Él, hermano. No sé si a ti te agrada llorar delante de la presencia del Señor. ¿O hace cuánto ya no siente la presencia de Dios? Ya vienes a la iglesia y te sientas y lo primero que haces es buscar la mejor posición para quedarte dormido. ¿Sí? Como que si a eso venimos a la iglesia. Se supone que venimos a adorar. Se supone que venimos a alabar al Señor. Pero muchas veces cuando estamos adorando, yo miro que algunos hermanos se quedaron así. Y están alabando, adorando. Hermano, dan ganas de sacar un álbum de los hermanos que se duermen en la iglesia. Y proyectarlo en las pantallas de la iglesia. Y que se les quite esa mala costumbre. Bueno, es que digo yo, hermano, el que no entiende qué es altar a Jehová, pues no ha entendido nada del evangelio. En parte. El que no entiende por qué lloran delante de la presencia del Señor, pues no entiende que es el Espíritu Santo el que llega a ellos y los abraza y los acoge. Y qué lindo sentir la presencia de Dios. Amén. De verdad, qué hermoso, qué bello. Y que cada culto nos suceda, qué alegre. Pero hay hermanos que están así, ¿a qué hora deja de cantar aquel? O aquella, porque depende, ya tenemos hermanas que ya se animan a dirigir, ¿verdad? Y ahí van las hermanitas, ¿sí? ¿Y a qué horas termina? ¿A qué horas termina? O sea, qué triste. La generación que estamos viendo, 2025. Qué triste. Y cada año, en vez de ser mejor, va peor. Qué triste. Amén. Yo solo digo, Padre, ayúdanos. Y sobre todo a mí y a mi esposa, ayúdanos. Porque como pastores, a mí no me dejaron para andar dándole chicote a todo el mundo, hermano, ¿sí? Ya ni que fuera procesión, ¿verdad? De las que usted mira de por ahí, agarran a uno y ahí lo van chicoteando todo, ¿verdad? No, hermano, la iglesia no es para eso. La iglesia no es para arrear a nadie. Yo no estoy arreando ganado, yo estoy pastoreando ovejas. Claro, se nos infiltran cabras, que es otra cosa. Porque la Biblia dice que David pastoreaba ovejas y pastoreaba cabras. Y también dice la Biblia que Saúl pastoreaba cerdos. Imagínate. Gente endemoniada, es lo que está diciendo, que Saúl pastoreó gente endemoniada, porque los cerdos nos hablan de demonios. Entonces, todo eso tenemos, pero no es para que uno de pastor agarre el látigo y le dé duro a las ovejas. No, hermano. Ahora, la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos hace que nos duela. La palabra de Dios nos estremece. Amén. Eso sí sucede. Y pues ahí sí ya no es culpa mía. Si la palabra de Dios estremece a alguien, pues yo solo diría gloria a Dios, porque lo está estremeciendo, la está estremeciendo. Amén. Bueno, cuando tenemos un corazón agradecido, es fácil derramarlo delante de Dios. Y miramos que esta mujer se está derramando. Ella era una mujer pecadora, dice aquí. No dice qué pecado. Algunos dicen que era de la vida alegre, otros dicen que era bruja, hechicera. Bueno, qué sé yo. La Biblia no aclara tanto de qué pecado, en qué pecado o en qué pecados estaba metida esta persona. Pero algo que sí dice la palabra del Señor es que derramó su vida delante de la presencia del Señor. Entonces, cuando tenemos un corazón que quiere agradar a Dios, nos vamos a derramar delante de Él. Levíticos 22. Libaciones que desagradan a Dios. Levítico 22. Dice, dirás también a los hijos de Israel, cualquier hombre
de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en Israel, que de alguno de sus hijos, que dé a alguno de sus hijos al Dios ese, a Moloch, ciertamente le daré muerte y el pueblo de la tierra lo matará a pedradas, dice. Todo aquel que entregue su hijo a Moloch. ¿Sabe qué está hablando de eso? Porque una de las cosas que va a pasar ahí al entregar en sacrificio a un hijo a Moloch es que va a haber derramamiento de sangre, van a haber libaciones y esas libaciones a Dios nunca las recibe y nunca las va a aceptar, ¿sí? Pero muchas familias entregan a sus hijos al Dios Moloch. Pastor, ¿y dónde queda eso? Para no llevar al mío. No, es que eso hoy en día son figuras espirituales. Cada familia debe saber que lo que debe hacer es venir y congregarse los días que puede, los días que quiere y los días que puede. Amén. Pero congregarse, pero muchos, sus hijos les son estorbos para venir a la iglesia. Muchos prefieren llevar a sus hijos a todas las, yo tengo que poner ejemplos esta noche, ¿sí? A sus hijos los llevan a todas las actividades que puedan llevarlos. Cumpleaños, mejor ayúdenme a predicar ustedes, ¿sí? Cumpleaños, actividades de familia, actividad de esto, actividad de lo otro, pero cuando es tema de iglesia, no. Los hijos no pueden ir mucho a la iglesia. Entonces esa persona está entregando a sus hijos al Dios Moloch. Y esas son libaciones que un día van a pasar facturas en esa generación que va creciendo. Porque aunque tú no vayas a ir a matar a tu hijo y literalmente hacer el sacrificio, pero se lo estás entregando a las tinieblas. Porque ahora la figura quedó espiritual. Y esas son libaciones que a Dios no le agradan, que Dios no soporta, que Dios sí castiga a aquellas familias que entregan a sus hijos a este tipo de entidad. Amén. Entregar a los hijos a este Dios Moloch va a tener consecuencias graves. Por eso yo me he encontrado con hijos de pastores. Que yo les digo, mira hermano, ¿y qué pasó? Que no vas a la iglesia. No, yo no quiero saber nada de iglesia. Es que mi papá y mi mamá todo el tiempo solo fueron a iglesia. Ok, pero eso es normal, le digo yo. Que como hijos de pastores, vayamos a la iglesia y sirvamos en la iglesia. Sí, pero es que vos no has visto las cosas que hace mi papá y mi mamá. Vos no has visto las cosas que hace mi papá. Y hablando de un ministro. Ahora imagínate una oveja. No, es que, pastor, usted no ha visto las cosas que hace mi papá y mi mamá. Mi mamá y mi papá en la casa se dan a golpes, se golpean ellos. Y entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Y se supone que a la iglesia vamos a cambiar, pero en la casa mi mamá y mi papá se viven agarrando a golpes. O mi mamá se va a meter de una señora que fuma el puro y le va a leer las cartas y le va a hacer eso y lo otro. Y entonces, ¿para qué voy a la iglesia? O mi papá va a la iglesia, pero cuando llega a la casa nos damos cuenta que trae perfume de mujer y no es la de mi mamá, porque viene a adulterar. Pero el día domingo ahí está en la iglesia, puntualmente y fielmente. Entonces, muchos hijos ven esos ejemplos y lo primero que no quieren es buscar a Dios por el mal ejemplo que un papá y una mamá le da a un hijo. Porque mira, hermano, habrán casos muy pocos donde un hijo va a agarrar el camino de Dios, no importando la vida y la enseñanza que le haya dado un padre o una madre, ¿sí? No importando. Yo conozco casos de mujeres donde la mamá era una botellita de agua, hermano, ¿sí? No se le negaba a nadie. Era una mujer, cosa seria. No quiero decir palabras porque después no sé que ofenda a alguien, ¿sí? Pero era una mujer que no se le negaba a ningún hombre, ¿sí? Y caminaba en ese estilo de vida. Pero la hija de ella dijo, yo no voy a repetir lo mismo de mi mamá. Yo sí le voy a dar padre a mis hijos. Amén. Y muchos hijos deciden no seguir el ejemplo de un padre y de una madre.
Pero hay otro montón, hermano, que se amargan con el evangelio por la mala enseñanza, o sea, por el mal ejemplo, perdón, que un padre y una madre da. Ahora, estamos hablando de libaciones, ¿verdad? Dice Proverbios 6:16, porque esas son libaciones que Dios detesta. Que un padre entregue un hijo a Moloc para que sea derramado en sacrificio a ese Dios. Y habría que escarbar, ver qué más hay, qué más puede significar entregar en sacrificio y en derramamiento de sangre un hijo a ese tipo de ser, ¿va? Pero dejémoslo para otro día. Proverbios 6:16, Biblia de las Américas. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para él, dice. El verso 17, ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Esa es una libación. Manos que derraman sangre inocente. El verso 18, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente a hacer el mal. Y el verso 19, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero el punto que yo quiero quedarme aquí es en el verso 17, manos que derraman sangre inocente. Esas son libaciones, amén. Manos que derraman sangre inocente. Y entonces, Primera de Juan 3:15 habla y nos dice y nos enseña. Bueno, Dios nos dice en su palabra que amemos al prójimo. ¿Amén? No, amén. Ya lo dormí. No, amén. Sí, amén. ¿Cómo es la cosa? Amén. Amén. Dios nos manda a amar al prójimo. Pero dice Proverbios, manos que derraman sangre inocente. Esos tienen un altar contaminado. Y la ofrenda que ese tipo de cristiano me traiga al altar, esa ofrenda yo no la recibo, porque eso es una libación extraña. Y por eso a muchos no les contestan sus oraciones nunca. Se van al cielo y se enojan con Dios. ¿Por qué nunca me respondiste en la tierra? Si mira cómo estaba tu altar, solo cosas sucias me ponías en el altar. Y entonces dice Primera de Juan 3:15, la Biblia de las Américas, todo el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Qué dice el proverbio? Que manos que derraman sangre inocente. ¿Qué dice Primera de Juan? Todo el que aborrece a su hermano es homicida, dice. Es un asesino. Está derramando sangre inocente. Y yo no sé, hermano, pero yo sé que hay personas que es difícil amarla. Hay personas que es difícil quererla. Amén. ¿Está conmigo en eso? En ese pensamiento. Pero no es imposible. Pero tampoco es imposible y ni alcanzable. ¿Sí? Por mucho que alguien te pueda caer mal a ti o a mí. ¿Sí? Porque seamos honestos, hay gente que nos cae mal. Hay gente que no caminamos de la mano con ellos. Pero la Biblia nos habla a no odiar. A no convertirnos en homicidas, a no convertirnos en eso. Si alguien te cae mal, hermano, ok, está bien, pero ora por él, ayuna por él o por ella, clama a Dios por él o por ella y dile: Padre, yo no soporto al hermano tal, ¿sí? A la hermana, yo no la soporto, yo no lo soporto, pero tu palabra dice que no sea un homicida yo. Tu palabra dice que no derrame libaciones que no te agradan a ti. Y si yo no lo amo, y si yo no la amo a ella, voy a convertirme en un homicida, alguien que derrama sangre de inocentes. Y yo te ruego que tú cambies el pensamiento en mí hacia el hermano, hacia la hermana. Y que me ayudes a cumplir tu palabra cuando dice que ame a mi prójimo. Amén. Y dice aquí: todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. O sea, ni uno.
Ni uno que no ame a su hermano no tendrá vida eterna, dice la Biblia. Porque va a ser un homicida y los homicidas no entran al reino de los cielos, dice la Biblia. El 16, en esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. Él derramó su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos, dice. Qué difícil es poner nuestra vida por el hermano que nos cae mal. ¿Verdad que sí? Qué difícil es poner la vida por la hermana que te cae mal. Porque fácil es dar la vida por aquel hermano que siempre te invita a comer. Fácil es dar la vida por aquel hermano o aquella hermana que siempre te da un buen saludo. Fácil es eso, hermano. ¿Sí? Fácil es aquel hermano o aquella hermana que un día te dio una buena ofrenda. Te regaló tal cantidad. Es fácil dar la vida por alguien así. Hay unos que el hermano está conmigo para todas, para las buenas y para las malas. En todo momento ha estado conmigo el hermano o la hermana. Gloria a Dios por ese tipo de hermanos y hermanas. Pero también recuerda que va a estar el otro tipo de hermano, que el que te va a caer mal. Y entonces está en ti y en mi persona no convertirnos en un homicida. Porque si yo me convierto en un homicida, no es necesariamente que yo vaya a dispararle a alguien o enterrarle un cuchillo, o etcétera, etcétera, darle una comida que lo mate y esto y lo otro. No es necesario nada de eso. Con solo que yo lo odie y no lo ame, yo ya estoy en un problema serio con el Espíritu Santo. Amén. Y esas son libaciones que mucha gente viene a la iglesia. Hoy no sentí la presencia de Dios, dicen. Todavía sí va. Y con aquella gran cara, hermano. ¿Pero qué tienes en tu altar? ¿Cómo está tu altar? Sería bueno de que Dios nos regalara ese escáner a los pastores y decirle al hermano, entra al cuartito ahí. Vamos a ver cómo está su altar. Y cuando empezamos, y que Dios nos mostrara, hermano, y el altar manchado de sangre, pero no de sangre de Jesucristo, sino de toda la gente que alguien odia. Y por ese odio tiene una libación extraña, dice la Biblia. Una libación que a Dios no le agrada. Una libación que Dios no va a aceptar. Amén. Pues yo estoy tratando de enseñar. Porque es que muchos altares no están encendidos. Porque es que muchos altares no desciende el fuego de Dios en ellos y no hay un cambio en ellos. Amén. Y entonces Levítico 15:16 dice algo más. Y como estamos hablando de líquidos, ¿verdad? Nuestro cuerpo está formado en un 80-90%, no sé, habría que ver a los médicos, preguntarle qué es agua. Nuestro cuerpo es más agua que otra cosa. Amén. Eso somos tú y yo, líquidos. Nuestro cuerpo es del frasco, pero lo que está adentro es más líquido que otra cosa. Médicamente así lo representan los médicos también. Dice Levíticos 15:16 en la Biblia de las Américas. Si un hombre tiene emisión de semen, dice, mire lo que está diciendo, bañará todo su cuerpo en agua, dice, y quedará inmundo hasta el atardecer. ¿De qué está hablando aquí? De la autosatisfacción o de la masturbación, como tú le quieras decir. Amén. Porque muchas personas dicen, no es malo, no es pecado autosatisfacerse. Porque no me gusta decir la otra palabra. No es pecado eso. Cuando si es casado o es casada, es que cuando mi esposo está enojado conmigo, está enojada conmigo, no. Yo lo que hago es que yo me autosatisfago. Me masturbo. ¿Sí? Y ya. Y con eso arreglo el problema. Y ya me da igual si ella quiere tener relaciones sexuales conmigo, sí o no. Y si son solteros, es que pastor, es que qué difícil, uno es soltero, esto y lo otro. Pero aquí está diciendo Levítico 15:16. Si un hombre tiene emisión de semen, bañará todo su cuerpo en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. El verso 17, en cuanto a cualquier vestidura o piel sobre la cual haya emisión de semen, dice, será lavada
con agua y quedará inmunda hasta el atardecer. Aquí está hablando de que es pecado la masturbación y que esas son libaciones que Dios no quiere que estén en el altar nuestro. Muchas veces, muchos así caminan en la autosatisfacción, masturbación, porque me cuesta decirlo más de la otra manera, ¿sí? Amén. Y si no le gusta la palabra, pues ¿qué puedo hacer, hermano? Esa es la palabra que le pusieron, ¿sí? Pero usted entienda. La Biblia habla de que no le estaba, pero pastor, ahí solo dice que el varón, entonces nosotras las mujeres sí, no, tú eres el cuerpo de Cristo, hermana, también. Esto es para un varón y para una mujer, ambas partes. Dios no quiere que las relaciones sexuales en parejas sean de esta manera. El hecho sin mancía. Dios no quiere que el hecho que una pareja casada en matrimonio, obviamente, tenga su lecho así, de esa manera. Dios no quiere que los solteros caminen de esa manera. Por eso muchos altares el fuego de Dios no desciende. No desciende y no va a descender, porque en sus manos, ¿para qué las usaron? Para autosatisfacerse. Y por eso el altar no está listo para que el fuego de Dios descienda. Y muchos matrimonios caminan así, es que como ella se enojó conmigo, pastor, entonces yo lo hago de esta manera. Y como él se enojó conmigo, entonces yo lo hago de esta manera. La Biblia dice que tengamos un altar limpio. La Biblia nos enseña que tengamos un altar que agrada a Dios. La Biblia nos enseña que todo lo que esté en el altar no sea extraño. Y las libaciones está hablando de estas cosas. Pastor, mejor lo hubiera predicado otro día, un día que estuviéramos todos. Es que, hermano, a mí me pusieron a enseñar. Yo vengo a enseñar. La iglesia está abierta para el que quiere venir. Amén. Son cuentas que a mí no me van a pedir. Se la va a pedir Dios al pueblo. Amén. Y yo espero que los que no vinieron desde sus casas están oyendo. Amén. Qué bueno. Ojalá. Y la palabra de Dios va llegando a la vida de ellos y va siendo transformado el pensamiento en ellos. Caín, dice la Biblia, que mató a Abel. ¿Sí? Lo mató. ¿Por qué? Porque lo odiaba. Porque no estuvo de acuerdo con Dios, que Dios sí aprobara el sacrificio que Caín había levantado, que Abel había levantado, y a Caín no le pareció. Dice la Biblia, lo mató y derramó sangre. Y dice, no quiero leer todos esos versos, pero dice que la sangre de Abel reclamaba lo que había hecho Caín. Y entonces, todas esas cosas nos habla de libaciones. El no amar al prójimo y convertirnos en un asesino. No necesitamos, hermano, agarrar una pistola y de verdad matar a alguien. No. A nosotros nos quitaron la ley, claramente, ¿sí? Nos pusieron en la gracia. Pero en la gracia está más complicada la situación. Porque la gracia, por lo menos en la ley, si alguien odiaba a alguien, no había problema. No había problema. Mientras no se evidenciara, no había problema. En la ley, si alguien deseaba a la mujer ajena y en su pensamiento la tenía, no había problema. Y hacía todo lo que quisiera con la mujer ajena o con el hombre ajeno, no había problema. Pero en la gracia las cosas cambiaron. Con solo que lo piensen, dijo Jesucristo, ya tienen un problema. ¿Verdad? Con solo que tú pienses que te cae mal el hermano, aunque cuando lo ves, sos el mejor hipócrita de la iglesia. ¿Sí? Bueno, espero que no haya uno aquí, pues. El hermano es el mejor hipócrita de la iglesia, o la hermana. Ay, ahí viene el cae mal, pero como yo soy un hijo de Dios, lo voy a recibir bien. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Y que no sé qué. Y por dentro, ay, que me cae mal ese viejo, esa vieja. Recuerda que el Espíritu Santo está evaluándonos cada día, cada vez que nos congregamos, cada vez que vas a tu trabajo, cada vez que estás en tu negocio, cada vez que vas conduciendo, cada segundo lo va registrando el Espíritu Santo.
Y nosotros, es cierto, no estamos en la ley, pero nosotros estamos en un periodo más fuerte, hermanos, si lo miramos de otra manera, porque ahora están evaluando nuestros pensamientos. Y entonces mucha gente fue pactada por sus antepasados, derramaron sangre. ¿Usted no ha visto que hay gente que es que a vos necesito llevarte a que te hagan una limpia, le dicen a la gente? Ojalá nunca se la hayan hecho a usted, hermano. Y si se la hicieron, venga, lloramos por usted y lo limpiamos de veras. Amén. Pero mucha gente lo llevan a hacerles limpias. Y ¿sabe qué terminan haciendo muchas veces? Destazan una gallina y la sangre de la gallina se la pasan a la persona, o agarran un sapo y la sangre del sapo se lo ponen a la persona, etcétera, 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 como se le antoje al brujo o a la bruja que esté haciendo el pacto satánico. Amén. Y hay gente que fue pactada en eso y fue derramada en un altar de ese tipo, con sangre, marcados de esa manera, y muchos por eso no saben por qué no tienen deseos de congregarse. Por eso muchos no saben por qué no tienen deseo de hacer las cosas bien. Por eso muchos, no sé, pastor, ¿por qué siempre yo siempre voy detrás de la mujer ajena? Es que la cabra siempre tira para el monte, papadito, le diría yo, ¿verdad? La cabra siempre va a agarrar para al lugar malo, pero tú no eres cabra, tú eres una oveja, ¿sí? Pero hay mucha gente que dice, es que no sé, pastor, por qué siempre tengo estos pensamientos en mi mente cuando miro al hermano tal, la hermana tal, y me dan ganas de gritarle todas las verdades en su cara, porque no ha nacido el amor de Cristo en ti. Sencillamente, no es fácil amar, no es fácil. Si entre pareja nos cuesta, o sea, hablamos de matrimonio, nos cuesta entre matrimonios amarnos realmente y llegar a comprendernos realmente. Imagínate el prójimo. Y hay unos que sí caen mal, hermano. Esa es la verdad que hay. Hay unos que sí caen mal, pero por muy mal que caiga alguien, no seamos de doble ánimo, hipócritas, de doble cara. No, que nosotros de verdad digamos, Padre, yo quiero cumplir y no quiero ser un homicida, porque no quiero derramar libaciones que a ti no te agraden. Y esa es la libación, una de las libaciones que más derrama mucha gente. El odio al prójimo. Esa es la libación que más derrama mucha gente, porque mucha gente no tiene mal la relación sexual con su esposa, lo hacen como la Biblia lo enseña. Mucho soltero no vive autosatisfaciendo, ¿sí? No vive caminando de esa manera, no tiene ese tipo de problemas, no anda viendo donde no debe de ver, se conduce de una manera correcta, pero que no sea de amar, porque ahí sí hay un problema serio. Ahí sí ya se vuelve un problema serio. Y odian a todo mundo, hermano. Y yo te digo, tenemos que cuidarnos. Dios quiere que cuando tú y yo le estemos levantando a Él, nuestra ofrenda sea como Él dice. Que tú ofrendes y que tú diezmes de la manera correcta. Hay pastores que a mí me nace dar esto. Si a usted le parece, no, hermano, quédate con tu parece. No es así. Es como la Biblia nos enseña. Para que entonces la ofrenda que tú entregas ya lleva la primera parte, agradando a Dios. Amén. Cuando el sacrificio, las cosas que tú haces en sacrificio, ay Señor, cómo me cuesta dejar esto, pero tu palabra dice que lo deje y yo lo voy a dejar. Te estás sacrificando, estás agarrando la cruz de Cristo y entonces ya pone la segunda parte en agradando a Dios. Y cuando se trata de libaciones, que tú no seas de los que ha derramado sangre porque odias al hermano o a la hermana, que tú no seas de esos, de ese tipo de grupo, porque ese grupo existe y está en las iglesias. Amén. De los que odia a todo mundo, odia al hermano, odia a todo y hasta el pastor odia, ¿sí? Y lamentablemente existen, pero lo que no se dan cuenta es que le están quitando la pureza de su altar para que la presencia de Dios pueda subir,
pueda bajar la presencia de Dios, perdón, y tu ofrenda pueda subir y sea de olor agradable a Dios. Dios quiere de verdad bendecirnos, hermano, hermana. De verdad Dios quiere darnos lo mejor de la tierra. Es para ti, para mí, dice la Biblia. Lo mejor de Canaán, ¿para quién era? ¿Para quién? Lo mejor de Canaán, ¿para quién era? Para el pueblo de Dios. Y ahí con ellos estaba cumpliendo aquel verso que decía, cosas que tú no edificaste, cosas que tú no plantaste son las que tú tendrás. Y eso es Canaán, porque ellos no edificaron las ciudades, pero las conquistaron y se adueñaron de ellas. Ellos no plantaron aquellas grandes plantaciones de qué, de todo lo que estaba sembrado ahí en Canaán. Ellos no lo sembraron, pero ellos se adueñaron de eso y ellos toda la cosecha la agarraron. Y eso es lo que Dios quiere darte a ti, a mí. Pero algo que Dios le dijo al pueblo, ahorita que van a entrar a Canaán, derriben todos los altares a esos ángeles caídos, a esos dioses que tienen esos de Canaán, y levanten el verdadero altar y entonces van a conquistar Canaán. Mi deseo es que aprendamos. Yo también estoy aprendiendo, hermano, juntamente contigo. Porque tú que predicas, dice la Biblia, predícate a ti mismo. Y yo estoy aprendiendo también que yo debo de cuidar mi altar. Ese ya no es aquí en la iglesia. Ese también es allá, cuando yo estoy solo. Amén. Tu altar no solo es aquí en la iglesia, ese es cuando también estás solo. Estás sola allá en tu casa, allá en tu lugar de trabajo. Cuida tu altar. Te cae mal tu jefe, ten cuidado. No te vayas a convertir en un homicida. Porque cuando vengas a la iglesia, no vas a tu ofrenda, la que pusiste en el altar, no va a ser recibida. Y entonces, ¿por qué lloro, pastor? Porque también Dios es un Dios misericordioso. Va a sonar duro lo que voy a decir. Pero si Jesús le dio migajas a aquella mujer que le dijo, pero a los perrillos también, para los perrillos también son las migajas. Entonces Dios no quiere darte migajas, hermano. Dios no quiere darme a mí migajas. Dios quiere darnos todo el paquete completo. Pero si muchas cosas no están funcionando en nuestras familias, es porque el altar no está bien establecido. Y si no hay un altar que agrade a Dios, pues ese coro me gusta, me lo estoy aprendiendo una vez más. Yo soy un altar donde puedes morar, ¿verdad? Pero para que more Dios en mí, ¿cómo debe de estar mi altar? Limpio, agradable. Que de verdad Dios diga, yo desciendo ahí. Y que se note, así como Obed-Edom, hermano. ¿Por qué Dios lo bendijo tanto? ¿Por qué Dios le abrió las ventanas de los cielos? ¿Por qué Dios le dio la prosperidad? Y se la dio no solo a él, sino que se la dio a sus hijos, a sus nietos. Son cosas que ya hemos enseñado y hemos hablado. ¿Por qué Dios lo bendijo tanto? Porque hizo un altar que agradaba a Dios. Y eso es lo que a mucho pueblo de Dios le falta. Muchos andan viendo quién les pone la mano, hermano. Muchos andan viendo quién les da una profecía. Ten cuidado, porque no vaya a ser que te encuentres con un brujo cristiano. Ay, pastor, un brujo cristiano. Y la pitonisa que era. Y los otros que andaban en el libro de los Hechos, que andaban detrás de Pedro y de los apóstoles, y le fueron a decir, te doy tanto, les fue a decir, te doy tanto, pero dame el poder que tú tienes. Y para seguir, voy a seguir predicando de Jesús, pero quiero ese poder, pero quería comprarlo. Vieron el brujo del lugar. Simón el mago se llamaba, ¿verdad? Y ahí están los ejemplos en la Biblia. Y todos los que tenía la Jezabel, todos esos eran profetas falsos. Entonces, tú y yo no necesitamos que a cada rato alguien nos esté profetizando, hermano. Conozco cristianos que hasta mandan a llamar a profetas. Conozco cristianos que se van a meter a las casas de los profetas. Porque saben que el hermano o la hermana tiene un oficio de profetizar. Y se van a meter a las casas de esos. Yo lo sé, a mí me lo han dicho personas con sus propios labios. Me han dicho, mire, cada temporada vamos allá donde el profeta tal. Y vea cómo
Viera cómo nos profetiza. ¿No quiere usted ir con nosotros, pastor? No, gracias. Porque yo no necesito que me ande profetizando. El día que Dios me quiera hablar, me va a hablar. Amén. El día que Dios me quiera mostrar algo, me lo va a mostrar. El día que Dios me quiera decir algo, me lo va a enseñar. ¿Y sabe dónde muchas veces encuentro más las respuestas? Cuando yo leo la palabra de Dios. Ahí está la palabra profética más segura. Donde Dios dijo, te voy a bendecir. Si cumples mi mandamiento, si cumples todo lo que está escrito, yo te voy a bendecir. ¿O no dice así la Biblia? No necesitamos que alguien esté ahí. Ay, que me ponga la mano. Mire, mira cómo me caí, pastor. Emocionalismo se llama eso. Y mucho pueblo de Dios anda detrás de eso. Yo no digo que Dios no pueda usar a alguien en sanidades. Y yo no digo que Dios no pueda hablar, Dios no puede usar a alguien en profecía y dar una palabra profética que edifique. Pero no podemos hacerla de Saúl, andar detrás de, como ya no me ha hablado, ya se murió Samuel, entonces voy a ver quién más me habla. No, hermano, así no es. Restauremos el altar como Dios nos manda. Por eso el espíritu de Elías llegó a restaurar el altar. Y la viuda que estaba en ese lugar fue una de las que empezó a ver el cambio en la vida de ella. Cuando su hijo murió, Dios ahí estaba presente para levantarlo y restaurarlo y volverlo a la vida. Amén. Tu hija está en problemas. Levanta tú un buen altar y Dios va a hacer un milagro para restaurar a tu hijo o tu hija. ¿Son tus padres los que tienen problemas? Levanta tú como hijo un buen altar y Dios va a hacer un milagro en la vida de ellos. ¿Es tu economía la que está la que está mal? Bueno, levanta un buen altar. Dios va a restaurar la economía. Y Dios va a hacer milagros. Porque eso es lo que nosotros adoramos, a un Dios vivo, a un Dios que hace milagros. Quiere ponerse de pie esta noche. Y digámosle al Señor, Padre, ayúdanos a hacer altares. Que nosotros seamos un altar que te agrada a ti, Señor. Que las libaciones que tu palabra dice que deben de existir en nosotros, que esas sean las libaciones que estén en nuestro altar. Que la ofrenda que tu palabra dice que tú y yo debemos de tener y debemos de poner en el altar, esas sean las que nosotros pongamos. El sacrificio que dice tu palabra que tú y yo debemos de tener, que ese sea el sacrificio que nosotros pongamos en el altar. Y entonces nuestro altar será encendido por fuego, por el Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés. Ellos fueron bautizados en Espíritu Santo y fuego, porque el fuego viene del cielo a encender los altares. Yo te pido, Señor, que tú transformes nuestra manera de pensar, que tú cambies nuestra manera de pensar, que tú nos ayudes, Señor. No podemos ser un pueblo que quiere seguir en la ignorancia. No podemos ser un pueblo que quiere seguir, Padre, atado a cadenas de iniquidad, Señor. No, que nuestras familias no estén atadas a altares, Padre, que te desagradan a ti, Señor. En el nombre de Jesús, aquellos altares generacionales, los que nos antecedieron, Padre, aquellos padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, Padre, que dejaron a sus generaciones atadas a altares satánicos, Señor. Yo te ruego que tú rompas esas cosas y que nosotros seamos atados al verdadero altar, que es Jesucristo, que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que nosotros podamos ver la manifestación de esas bendiciones, de estar atados al verdadero altar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias esta noche. Gracias, llévanos con bendición a nuestros hogares, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano.